Se mueve a una velocidad de más de 217.000 kilómetros por hora. Sí, va increíblemente rápido. En la inmensidad del espacio, en medio del silencio y la oscuridad, un visitante avanzaba hacia nosotros. 3I Atlas. Iba a ser el evento astronómico de una generación, una joya en el cielo nocturno, un espectáculo visible desde la Tierra. La NASA apuntó sus telescopios más poderosos. Transmisión en vivo, miles de personas mirando, hasta que, en un instante, la señal se detuvo. Solo un último cuadro quedó grabado. Difícil saber el tamaño real del objeto. Lo que vemos puede deberse a su brillo o a su actividad, pero ese fotograma mostró algo imposible. Un destello afilado, artificial, un trazo que no pertenecía al caos natural del espacio. La transmisión jamás volvió, y las preguntas comenzaron. 37 píxeles. Eso fue todo, pero suficientes para sembrar la duda. El espacio es vasto, inmensurable, aterradoramente grande, y en esa oscuridad, los visitantes van y vienen. Casi todos son rocas inertes, fragmentos errantes, congelados en el tiempo. Pero en 2025, los astrónomos detectaron otro, C2025N1, descubierto por el sistema Atlas, y pronto el mundo lo conocería como 3I Atlas. Pero este no era un objeto cualquiera. Se estaba intensificando a un ritmo histórico. Su brillo aumentó más de 1.600 veces. En solo un mes. Iba a ser visible a simple vista, incluso durante el día. Era, supuestamente, el cometa del siglo. Pero algo cambió. En lugar de brillar más, empezó a desvanecerse. Los científicos creyeron entender por qué. El núcleo se estaba rompiendo. La presión del Sol era demasiado. El espectáculo se desintegraba antes de comenzar. Pero no todo era lo que parecía, porque justo cuando el objeto desaparecía, apareció algo más. A las 3:17 de la madrugada, hora universal coordinada, la transmisión de la NASA se detuvo. Sin advertencia, sin mensaje de error, solo negro. Y en el último cuadro registrado, algo apareció. Una línea recta, perfecta, demasiado precisa para ser natural. No era una estrella, no era la cola de un cometa, era una forma geométrica, un segmento limpio, artificial, 37 píxeles de una anomalía perfecta, tan nítida que un algoritmo de detección de bordes la marcó de inmediato. No era basura espacial, no era un error de cámara y no era un rayo cósmico. Para muchos, parecía algo más, como un reflejo, una superficie metálica, pulida, fabricada, y luego desapareció. Junto con toda la transmisión, el mundo se quedó mirando una pantalla en negro, con una pregunta que sigue flotando hasta hoy. ¿Qué puede crear una línea perfecta en medio del vacío espacial? Las preguntas no tardaron en llegar, pero las respuestas fueron lentas, demasiado lentas. El silencio fue ensordecedor. ¿Acabábamos de ver algo que no debíamos ver? ¿Un objeto artificial flotando en la oscuridad? La transmisión había terminado, pero la historia solo comenzaba. Un fallo de cámara no iba a borrar una línea de 37 píxeles, tan nítida, tan precisa, demasiado perfecta para ignorarla. Y como era de esperar, llegaron las explicaciones, razonables, oficiales, técnicas. La primera teoría, rayos cósmicos, partículas de alta energía, viajando casi a la velocidad de la luz, que al golpear un sensor, pueden sobrecargar los píxeles y generar líneas brillantes. Es común, pasa todo el tiempo. Y sí, los datos mostraban una franja blanca, transitoria en un solo fotograma. La segunda teoría, artefactos de compresión. Para enviar video desde el espacio, se comprime la imagen, se divide en bloques de 8 por 8 píxeles y a veces el software exagera detalles menores, como una línea, un reflejo, una distorsión.
Y resulta que ese destello coincidía perfectamente con esa cuadrícula. Para los escépticos, eso lo explicaba todo. La tercera opción era más poética. Un fragmento de hielo, reciente, pulido, que reflejó la luz del sol, como un espejo cósmico, por un instante fugaz. 3 teorías, 3 caminos hacia una explicación lógica, pero para muchos eran demasiado convenientes, demasiado ordenadas. Y entonces surgieron las voces, los escépticos de lo oficial, astrónomos independientes, analistas forenses, ciudadanos científicos. Dijeron que la línea era demasiado limpia, demasiado precisa. Los rayos cósmicos suelen ser caóticos, borrosos. Este no lo era. Las simulaciones de compresión no lograban replicar un trazo tan nítido. Y lo del fragmento de hielo, bueno, la probabilidad era astronómica. Pero lo más sospechoso era el momento. ¿Por qué justo en el último segundo? ¿Por qué se cortó la transmisión en cuanto apareció ese objeto? No parecía un fallo, parecía una desconexión intencional. Algunos empezaron a preguntarse si ese destello no era un error, sino una estructura, un reflejo de algo construido, y que en cuanto el software automático lo detectó, alguien tomó una decisión: cortar la transmisión, cerrar la señal, borrar la evidencia. Un mensaje escondido en la estática. Porque ahora estamos aquí, entre 2 narrativas. Una, racional, ordenada, técnica, rayos cósmicos, compresión digital, un destello casual. La otra, inquietante, una línea perfecta, una señal, un objeto que no debería estar ahí, y una transmisión que se cortó justo después. Entonces la pregunta es inevitable. Si algo verdaderamente inexplicable pasara frente a una de nuestras cámaras en el espacio, ¿nos lo dirían? Hablemos directamente. Cuando miramos hacia el cielo, esperamos encontrar caos y belleza, nubes de gas arremolinadas, rocas irregulares flotando en la nada. Lo que no esperamos ver son líneas rectas, porque la naturaleza, especialmente en el espacio, no dibuja ángulos perfectos, no esculpe bordes afilados como cuchillas. Nuestro cerebro está diseñado para detectar patrones, y cuando algo parece hecho por inteligencia, lo sentimos de inmediato. Por eso, ese destello, ese trazo perfecto de luz, fue tan inquietante. No era solo un reflejo, era una forma, una insinuación de diseño, una intención oculta entre fotogramas. ¿Podría haber sido una coincidencia cósmica? Claro que sí. En un universo infinito, lo improbable también ocurre. Pero, ¿y si no nos están contando toda la historia? No es una pregunta descabellada. Vivimos en una era donde la información se filtra, se administra y se edita. La idea de que un hallazgo verdaderamente extraordinario pueda ser ocultado para evitar el pánico no es ciencia ficción, es política. ¿Y si lo que vimos en la transmisión de la NASA fue real? ¿Y si fue un accidente? ¿Un reflejo de algo que no debía aparecer? ¿Y si alguien simplemente apagó el interruptor? Lo cierto es que ese destello sigue ahí, 37 píxeles, que se niegan a desaparecer. Porque la historia de 3I Atlas nunca fue solo sobre un cometa. Es una historia sobre confianza, sobre las versiones oficiales y sobre lo que se esconde detrás de un fallo técnico. Cuando el relato no encaja, la duda se cuela por las grietas. Y ese solo fotograma, ese trazo imposible, se convierte en un símbolo. Nos obliga a mirar de nuevo, a cuestionar lo que pudo estar justo fuera de cuadro, a escuchar el silencio cuando la pantalla se queda en negro. Porque quizá la verdadera lección de Atlas no tiene que ver con el espacio, sino con la escala. Una atmósfera de gas y polvo, tan grande como la mitad del Sol, una nube lo bastante grande para tragarse a Júpiter entero. Y sin embargo, todo el misterio gira en torno a algo diminuto, una línea de 37 píxeles. Detectar eso fue como encontrar un diamante perfectamente tallado
en una playa del tamaño de Texas. Un susurro digital en medio del rugido cósmico. Y por eso mismo, puede ser suficiente para cambiarlo todo. Porque allá afuera, en el espacio, puedes encontrar formas de todo tipo, pero líneas rectas son otra historia. Entonces te preguntamos a ti, ¿qué crees que fue capturado en ese último fotograma? ¿Un simple fallo de cámara o el primer indicio de algo mucho, mucho más grande? Déjanos tu teoría en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los límites de lo conocido, suscríbete, porque lo que viene apenas está empezando. Este es tu espacio, donde el universo deja de ser teoría y se vuelve real.